mensaje de hoy va hacia aquella persona que un día servía a Dios, o a ti que no estás sirviendo. Tienes cosas adentro que aún no han germinado, que realmente pensando que no te puedes volver a levantar más. Necesitas congregarte para que cuando entres por la puerta del Señor, tú comiences a recibir el impacto de Dios, la unción de Dios, el resplandecimiento de Dios. Yo creo en un Dios maravilloso, en un Dios que realmente no vino a juzgar, sino a rescatar los que se habían perdido. Y Dios quiere rescatarte a ti. Es más, es a ti que Dios te está hablando. Es a ti en el cual Dios está transmitiéndote esta palabra de aliento, de fe. El Señor te llama. El Señor ha tocado tu puerta. Tal vez esta no es la primera vez, muchas veces más. Y tú te niegas a llamar. ¿Será que Dios merece que tú le digas: no quiero saber nada de ti, Señor? Cuando realmente tú necesitas de Dios. Yo necesito de Dios. Hace unos pocos días llegó un hombre a nuestra congregación de restauración. Cuando llegó a nuestra congregación, allí estaban cargas emocionales, preocupaciones, ansiedades. Había muchos obstáculos. Era un servidor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estaban esas circunstancias? Al entrar por la iglesia, comenzó a recibir la palabra, el mensaje. Por lo tanto, recibió en esa misma noche libertad. Y al día siguiente, a la semana siguiente, hasta los días de hoy, el Señor ha estado restaurando toda su vida. Y ahora aquellos hijos y aquella familia que estaba allí, ahora están todos congregándose como una misma familia. Y cada uno de aquellos hombres y mujeres reciben la gracia, el amor de Dios. Tú no tienes que quedarte atrás. El Señor te bendiga con la dulce paz del Señor Jesucristo. Queremos llegar a vuestros hogares un día más de esperanza, un día más de restauración a vuestros hogares, con nuevas bendiciones. Estamos llegando en este día para llegar a tu casa y compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de la palabra de Dios. Hoy queremos mencionarles a través de la Santa Escritura y a través de esta emisión, llegar a vuestros corazones compartiendo una palabra a aquellos hermanos y hermanas que un día estuvieron congregándose, un día estuvieron asistiendo a la presencia de Dios y hoy están de alguna forma apartados del Santo Evangelio y necesitan volver a reencontrarse con Dios y no saben qué hacer, qué decidir, y muchas veces la lucha o los problemas están batallando en su interior, en su corazón, y necesitan volver a los caminos de Dios. Muchas veces las personas, cuando dejan de congregar, comienzan a enfriarse espiritualmente, y en el proceso de los días o los meses, aquella persona se saca de sí mismo el interés por buscar el reino de Dios y toda su gracia. Mas Dios es un amor eterno y maravilloso, pero el propio Jesucristo, quiero compartir con ustedes, el amor de Él es tan perfecto que realmente convoca y llama constantemente, porque es un amor de un pacto que hizo el Señor Jesucristo en aquel día en la cruz del Calvario. En aquel momento Jesucristo padeció por amor a ti, padeció por amor a cada uno de los que están escuchando en este momento o viendo a través de este programa de evangélico. La palabra de Dios dice que Jesús padeció con amor para que todo aquel que realmente venga a Cristo tenga en plenitud la paz, el gozo, el amor, la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios. En este momento quiero compartir en San Juan capítulo 14 versículo 23, y dice así la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo. Estamos leyendo que fue el propio Jesucristo hablando y respondiendo en aquella promesa del Espíritu Santo de Dios. Dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Ustedes saben, queridos espectadores, que la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, dice su santa palabra, allí hay libertad. Y Dios realmente se mueve a través de su Santo Espíritu y toma el control de lo que es denominado como iglesia, para que los hombres predicadores o evangelistas o aquellos que son llamados un día, son llamados con enfermedades, con opresiones, angustia, pero en el transcurrir comienzan a conocer el verdadero amor, la gracia y la unción de Dios. Y cuando comienzan a conocer esa porción, llega aquello que realmente hacen la voluntad de Dios, que es el bautismo. Luego del proceso del bautismo, cada uno de nosotros nos sumergimos en la gracia de Dios y comienza el Espíritu de Dios a trabajar en nuestros corazones, y lo que no éramos pasamos a ser. Por ejemplo, no éramos predicadores, pero hoy lo somos. Y predicador es aquel que lleva el mensaje de esperanza por medio del conocimiento en la palabra de Dios y por medio de la promesa que fue dada hace muchos años atrás, que es el Espíritu Santo de Dios. En aquel día donde realmente Pedro y todos los que estaban presentes, 120, fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos fueron investidos con la promesa de aquel Espíritu de vida que realmente hoy mora en los hijos de obediencia. La palabra de Dios nos enseña a cómo guiarnos y orientarnos y ser inspiradores para otros que se sienten apagados, tristes o angustiados, o que realmente están desanimados espiritualmente por las cosas que han visto y por las cosas que realmente pueden haber oído. En este mundo, querido espectador, hay un mundo de adversidad, un mundo de evangelio. En los días de hoy hay muchas diversidades de iglesias que realmente algunas de ellas son de parte de Dios y otras quedan un signo de interrogación. Pero la palabra es clara y entendida. En ella podemos comprender dónde está el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Cuando tú entras a la iglesia, comienzas a recibir bendiciones, sanidad o liberación. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es el que obra con poder, con autoridad. Y tú que fuiste un siervo, una sierva de Dios, porque este mensaje hoy en este día es un poco generalizado a todo el mundo, pero también un poco inclinado a aquellos que un día fueron un instrumento en las manos de Dios y hoy se están apacentando a sí mismos. Hoy no tienen un pastor, no tienen un líder, hoy no congregan, no asisten a la oración, no asisten al grupo donde las personas están orando, que es la iglesia. La iglesia no es el templo, no es el lugar, sino las personas que asisten al lugar. Por eso, hermanos queridos, llegará un día que cuando Cristo venga, cada cartel caerá, pero tú serás edificado si haces la voluntad de Dios. Y hoy Dios te dice, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guarda. La pregunta es, ¿estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás haciendo germinar la palabra de Dios? ¿Has retrocedido en el tiempo que está existiendo hoy, como la apostasía, donde muchos han abandonado el evangelio, donde muchos le han dado vuelta la espalda al Señor Jesucristo, donde muchos dicen, Señor, yo paso, yo ya no quiero más servirte, voy a ser un simple espectador? ¿Qué es eso? Si Dios te llama, si el Rey te llama para sentarte a la mesa, tú le vas a decir, Señor, no quiero sentarme a la mesa, no quiero ser salvo. Es que Dios te llama para que tú seas un salvo en Cristo Jesús, pero a la vez que tú te pongas como realmente. Si Dios te llamó como un soldado de Cristo, no puedes darle la espalda a Dios, más empuña la palabra de Dios y comienza a ejercer nuevamente el evangelio. Si caíste, si tropezaste, pues entra a la iglesia. Ministerio de restauración es eso justamente, convocar al pueblo que está caído, a la oveja que está descarriada, a la persona que está lastimada, herida, que dijo, nunca más voy a entrar a una iglesia, nunca más. Pero Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer, querido? ¿Te vas a quedar ahí sumergido? ¿Te vas a quedar estancado? Cuando Dios no quiere aguas estancadas, sino aguas que fluyan. Dios no te llamó para que tú te quedes estancado. Dios te llamó para servicio, para adorar, para glorificar. Eres un instrumento de adoración. ¿Qué haces? Estás adorando a tú mismo. Tal vez tienes un instrumento como una guitarra y tocas en tu casa, adoras a Dios. Está bien.
Pero Dios no te quiere ahí en tu casa, te quiere sirviéndole a Él, adorándole a Él, para que realmente tú manifiestes aquel don, aquella maravilla que Dios te entregó. No para que tú te glorifiques en sí mismo, sino para que glorifique a aquel que lo dio todo por ti. Quiero convidarte también la palabra de 2 Corintios, capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 16. Por tanto, no desmayamos aunque nuestro hombre externo se desgasta, el interno, no obstante, se renueva día en día. Tal vez te has sentido que realmente estás apagado, que no tienes fuerza. El Señor en este momento te quiere dar la fuerza para que tú puedas volver a caminar como corresponde. Cuando eras niño pensabas como niño. Cuando actuabas como niños y reaccionabas como niño. Pero un día dejaste de ser niño. ¿Por qué volver para atrás? Si no, Dios no quiere eso. Dios quiere que camines para adelante a donde está la presencia de Él, al servicio de Él. Acuérdate que Dios te llama para que realmente tú le sirvas. Versículo 17 del capítulo 3, 2 Corintios, dice así, escucha bien. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El Señor quiere que realmente te posiciones, que dejes de asistirte a tú mismo en la compasión o en la caída que tuviste, que realmente pensando que no te puedes volver a levantar más. Entra por la puerta, comienza a buscar a Dios y después seguimos hablando. Yo creo en un Dios maravilloso, en un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. En un Dios que realmente no vino a juzgar, sino a rescatar los que se habían perdido. Y Dios quiere rescatarte a ti. Es más, es a ti que Dios te está hablando. Es a ti en el cual Dios está transmitiéndote esta palabra de aliento, de fe y de confianza, para que tú ya no dejes de apacentarte a ti mismo, sino que entres a la restauración de tu vida, que vuelvas a germinar. Hace unos pocos días llegó un hombre a nuestra congregación de restauración. Este hombre había dejado de congregar por un tiempo, y en ese tiempo se había enfriado. En ese tiempo comenzó a visitar de iglesia en iglesia, y dice él que decía: Señor, yo te pido que me indiques dónde es la iglesia, donde haya avivamiento, donde yo pueda ser restaurado, no solamente en la palabra, sino espiritualmente. Él había pasado por un servicio, él era un servidor de Dios, es más, él era un instrumento de alabanza, pero dejó esa área y se comenzó a enfriar. Cuando llegó a nuestra congregación, allí estaban cargas emocionales, preocupaciones, ansiedades, había muchos obstáculos. Era un servidor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estaba en esa circunstancia? Eso es normal. El enemigo que está afuera, potestades en las regiones celestes, dice que andan perturbando, destruyendo hogares, familias, también desaniman, causan depresión, y muchas veces si pueden rescatar a uno de los hijos de Dios, los abatallan contra él para que no emerjan, porque sabe que cuando ella o él son instrumentos en las manos, no quieren las potestades que tú seas el instrumento que eres. Por lo tanto, el Señor tiene ese amor incondicional que realmente vuelve a llamar a sus hijos, a los convidados a las bodas, para que se sienten en la mesa espiritual y que se deleiten en la gracia y en el Espíritu Santo de Dios. Y tú eres una de esas personas tal vez a la cual hoy estoy guiado por el Espíritu Santo, llegando a tu casa, a tu familia, a ti mismo, para que dejes ya de apacentarte a ti mismo y hagas como este varón que al entrar por la iglesia comenzó a recibir la palabra, el mensaje que transformó esa noche, un mensaje que transformó su vida y que a través del Espíritu Santo fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por lo tanto, recibió en esa misma noche libertad, y al día siguiente, a la semana siguiente, hasta los días de hoy, es un siervo de Dios que alaba y glorifica en nuestro ministerio con devoción, con amor. Volvió
a revivir. El Señor ha estado restaurando toda su vida, y ahora aquellos hijos y aquella familia que estaba allí, ahora están todos congregándose como una misma familia. ¿Entiendes el mensaje de hoy? El mensaje de hoy va hacia aquella persona que un día servía a Dios, o a ti que no estás sirviendo y que tú no sabes que realmente si Dios no quiere llamarte para servirte. Tienes cosas adentro que aún no han germinado, y necesitas congregarte para que cuando entres por la puerta del Señor tú comiences a recibir el impacto de Dios, la unción de Dios, el resplandecimiento de Dios, que te guiará, que te orientará y te fortalecerá. Es increíble, es maravilloso, es hermoso cuando entramos a la iglesia y comienza a la oración de intercesión, comenzamos a alabar a Cristo, comenzamos la predicación, la palabra de Dios renueva el alma, fortalece el espíritu y da vigor al corazón, y cada uno de aquellos hombres y mujeres reciben la gracia, el amor de Dios. Tú no tienes que quedarte atrás. Es más, cuando Dios llama a todos. Él dice en esta hora, y tal vez tú eres la número 1, que significa que las 99 están dentro de la congregación y tú eres la oveja que está afuera, y Dios te está llamando ahora para que dejes de apacentarte, porque Dios está anunciando que pronto está su venida. No sabemos cuándo es la venida del Señor, pero realmente Dios te está llamando. Quiero leerte también otro pasaje de la palabra de Dios en Apocalipsis, que nos habla Dios a través del capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta palabra es una promesa del libro de Apocalipsis, en el cual Juan, el apóstol Juan, relató inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En él descendió el Espíritu Santo. Es lo mismo que en este momento el Espíritu Santo está hablando contigo, tratando de llegar a tu corazón, tratando de hablar. Tal vez ante este mensaje algo ha estado aconteciendo en tu sentir, en tu corazón, y realmente esto complementa el llamado de Dios. Ministerio de Restauración te ofrece las puertas abiertas para que tú entres, y no tienes que dar nada, simplemente querer amar a Dios y servir a Dios. Dios te está esperando, Dios te llama, y Dios realmente quiere que tú des el paso, que saques de ti la pereza, el cansancio, la ociosidad, ese momento que tú lo desperdicias mirando tal vez la televisión, mirando muchas cosas que no debes mirar, escuchando cosas que no debes escuchar. Muchas veces las personas se llenan de otras cosas que no son las cosas verdaderas de Dios. Has dejado de escudriñar la palabra, has dejado de adorar, has dejado de orar, has dejado de buscar la presencia de Dios. Es más, cuando una persona ama a alguien y no tiene un mensaje, no tiene una noticia de esa persona, uno se preocupa y se entristece. ¿Te imaginas cómo está Dios contigo? Que realmente no has tomado la decisión, que pagó un precio el Señor Jesucristo, un precio a precio de sangre. Él lo pagó, lo dio todo por ti, para que tú puedas estar en este momento en la presencia de Dios, adorando a Dios, glorificando, exaltando el nombre de Dios. Pero no, ahí quedaste estancado, y realmente Satanás ha puesto un obstáculo sobre tu vida, y has dejado que el enemigo gobierne tu corazón. Es más, he visto cristianos, hombres de Dios, que un día eran instrumentos en las manos de Dios, y ahora le hablas de Dios y sienten un rechazo. ¿Por qué? ¿Será que Dios merece que lo rechacemos? ¿Será que Dios merece que lo abandonemos? ¿Será que Dios, que es el supremo creador del cielo y la tierra, que lo hizo todo perfecto y maravilloso, el hombre ha corrompido las cosas que Dios ha construido? ¿Será que merece Dios que tú le des la espalda? ¿Será que Dios merece que tú le digas, no quiero saber nada de ti, Señor? Cuando realmente tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios. Estamos aquí porque Dios nos escogió como instrumento, un mensajero hacia ti, para transmitirte un mensaje de esperanza. Dios dice, tú podrás pensar, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios me puede restaurar? Porque caí en un hoyo muy grande, caí en adulterio, caí en esto, caí en aquello. Dios te perdona, Dios entra al aposento de Dios, y yo te aseguro que Dios es misericordioso. Te voy a dar a conocer, antes de culminar en este momento, un hombre que Dios amaba mucho, y era David.
David cayó, fue tentado por una mujer. Es más, la mujer no lo tentó, pero realmente él cayó en la tentación. Él se dejó llevar por la seducción, se dejó caer. Él la llamó, la convocó y todo lo demás que sigue en la historia. Mas la consecuencia sobre él fue triste, dolorosa, pero él realmente supo comprender y amar. El salmista escribe, David: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay cosa más maravillosa de estar confiado en que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y si a David Dios lo perdonó, si aquella mujer María Magdalena, en el cual aquellos hombres vinieron para apedrearla, vinieron para ponerla delante de la presencia de Jesús, para que Jesús tomara piedra y apedreara conforme a la ley de Moisés, Jesús no hizo tal cosa. El amor de Jesús es perfecto. El amor de Jehová es perfecto. El amor del Espíritu Santo es perfecto. Él te quiere perdonar, Él quiere lavar, purificar. Él quiere llamarte para que tú sirvas al Señor, para que tú le adores en espíritu y en verdad. Él está a la puerta. Los tiempos se están culminando. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a dejar que las corrientes de este mundo te arrastren? Durante muchas veces en esa corriente perderás paz, perderás muchas cosas, que cuando estás con Cristo hay paz en el corazón, hay tranquilidad, hay serenidad, hay confianza en alguien que todo lo puede. Es como cuando los polluelos tienen a su gallina que es de su madre y saben que bajo sus alas están cubiertas. El propio Jesucristo lo expresó. Así como la gallina cubre sus polluelos, el Señor también te quiere cubrir a ti. Con Él puedes salir adelante de cualquier circunstancia, cualquiera, y aún la muerte no tiene victoria sobre ti. ¿Por qué? Porque tú haces la voluntad de Dios, participas del cuerpo del pacto que hizo el Señor Jesucristo en su sangre. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si no comes, si no bebes, si no estás en comunión con Dios, pones en riesgo tu salvación. Y vale la pena, porque la salvación es vida eterna con Cristo y la condenación es condenación eterna con Cristo. Tienes que entender esto, tienes que comprender. El Señor te llama, el Señor ha tocado tu puerta, tal vez esta no es la primera vez, muchas veces más, y tú te niegas al llamado. Después no le digas: Señor, ten misericordia. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Si eres conocedor de la palabra, verás en la historia de aquel mendigo y aquel rico, en el seno de Abraham y en el lago de fuego. La parábola es muy clara, que los que no están con Cristo, los que no buscan el reino de Dios, los que no hacen conforme a la voluntad de Dios, los que no se bautizan, los que tienen el riesgo de entrar a ese lugar. Pero Cristo te ofrece hoy gratuitamente para poder entrar a su lugar santo. El Señor te ama. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que tú puedas tomar fuerza y puedas asistir a una de estas reuniones que en la pantalla van a aparecer. En cada lugar hay una puerta abierta de restauración y un grupo de siervas y siervos que te dirán: bienvenido a la casa del Señor, bienvenido al ministerio de restauración. Y sentirás la paz, sentirás el renuevo, sentirás que hay cariño, que hay afecto, porque eso es lo que se inculca, no frialdad, amor. Obviamente que muchas veces podrás encontrar pequeñas cosas, porque nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Pero en este ministerio procuramos que el amor sea uno de los ejercicios, para que todo aquel que entre también en el amor de Cristo. Vamos a orar. Quiero orar por ti y quiero orar por tu familia, porque tú estás necesitado de Dios, porque necesitas tomar nuevas fuerzas. Y yo voy a orar por ti en esta hora. Querido Padre amado, en este momento, antes de culminar, Señor, esta edición de este día, quiero pedirte que entres, Señor, como gigante a ese hogar y que entres a esa habitación donde está, Señor, este espectador, es su familia, escuchando este mensaje de restauración, y toques los corazones que están heridos, lastimados, que, Señor, aquellos pastores que lastimaron, Señor, esta oveja, ahora tú nos envías para
para restaurar sus corazones. Por eso te pido, Padre, que este mensaje llegue al corazón para edificar su vida, su corazón, y fortalecerlo en restaurarlo y conducirlos, Padre, para que sean bendecidos y proseguir el camino y la meta de la salvación y la vida eterna. Señor, toca este hogar, toca esta familia, úngelos con tu gracia, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, atraviese los horizontes y llegue a aquel hogar donde necesita la paz, el renuevo y la fortaleza espiritual. En tu nombre declaramos victoria, y como ministro tu santa palabra, en tu nombre, Señor, yo declaro victoria para con esta hermana, victoria para con este hermano y victoria para con esta joven, inclusive victoria para con esta niña o niño. La vida no te va a dejar de sorprender con los problemas, pero Cristo, te aseguro, que tampoco dejará de sorprenderte, que Él te ama y que Él te llama. Que Dios te bendiga, y prontamente nos volveremos a encontrar en un mensaje más de esperanza por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Dios quiere restaurar tu vida. Que Dios te bendiga.